Este es durazno, esta es sandía y esta es uva. Y esta es frutilla. Hola, Uli, ¿qué estás haciendo? Viendo árboles. Qué interesante. ¿Qué árbol es este? Es un manzano. Este Es un árbol de mandarinas. Mira, sentí. Qué rico. ¿Y este? ¿Qué color tiene el cielo? No sé. Vamos a ver. Me encanta el olor de la lluvia. Hola, hola. ¿Cómo ¡Agüe! están mis nietitos? ¿Qué estaban haciendo? Mirando la lluvia. ¿Qué es eso? Jazmines. Qué rico olor, ¿no? Qué rico. No llueve. Me parece que va a llover hoy todo el día. ¿Qué les parece si hacemos una torta? ¡Sí! A ver, esto, vamos a buscar los elementos. Uli, ¿por qué no me traes 2 huevos de ahí? 2 o 3 trae. Vamos a ver si tenemos todo. Manos a la obra. Muy bien. Otro huevito. ¿Me pones un poquito de azúcar ahora? Sí, ¿Me seguís batiendo? sí, Uli, con una taza de harina mientras yo enciendo el horno. Está todo blanco. ¿Y vos estás amarillo? ¿Amarillo? ¿En serio? No, estoy enfermo. ¿Qué me pasa? Nada, te está haciendo un chiste. ¡Ay, qué susto! Uli, tenemos que conseguir los que nos pidió la abuela. Sí, yo llevo un poco de harina. ¿Dónde estamos? No sé. Los que quieran visitar la sala perfumada, que se acerquen, por favor. ¿Y eso? ¡Hola! Hola. Ah, ahí están. Vengan que ya empieza el tour. Bienvenidos al castillo perfumado. Les pido que sean ordenados y que por favor toquen todo. Y sobre todo, huelan. ¿Qué son estos frasquitos? Este es el sector de las esencias. Tenemos de nuez, de vainilla. Lo que necesita la abuela, esencia de vainilla. Ah, bueno, entonces les doy un poco para que lleven. Gracias. También hay de limón y de risa. ¿De risa? ¿Cómo es esencia de risa? Es muy divertida. Es tan buena. No saben lo bien que quedan las tostadas. Pero bueno, sigamos. Ay. Este es el sector de los olores extraños. ¿Saben qué es? Son semillas de cosa rara. ¿Y para qué se usan? Para hacer tortas raras, naturalmente. ¿Qué es ese olor tan feo? ¿Eso? Ay, no sé, pero seguro que no es de ninguno de estos frascos. Y ahora mejor vamos, que está por llegar la mejor parte. La de los olores más ricos del mundo. Ese seguro lo conocen. Es olor a mar. Ay, ¿te acordás cuando nos metimos con papá al mar? Ay, sí, el mar. Qué lugar maravilloso. Ay,
Olor a miel silvestre. Este es el mejor. Este es olor a jazmín. ¡Qué rico! Olor a lluvia. ¿Y este? Olor a chocolate. Sí, me hace acordar a la leche de chocolatada que nos hace mamá. Sabía que les iba a gustar. Y con leche queda muy bien. Sí. ¿Qué es ese sonido? Es Dante, nuestro elefante, que además de músico y cantante, es un gran cocinante. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche merengada, ay que vaca tan salada. Tolón, 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 tolón. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Qué alegría verlos! Hola, Dante. ¡Hola, Dante! Sientan el perfume de la leche fresca. Y ahora que tenemos leche fresca, podemos preparar algo rico. ¿Qué les parece? Chicos, el horno ya está encendido. Uli, ¿pusiste la harina en la taza? Uy, no tenemos que ir. Bueno, será la próxima. ¡Hey! ¡Esperen! ¡Se olvidan la leche! ¡Ay, sí, gracias! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Chao! Muy bien, vamos a seguir. ¡Qué bien está batido esto! Muy bien. Vamos a ponerle un poquitito de leche ahora. Un poquito más. Muy bien. A ver, ahora vos poneme un poquito de harina. Poquitito. Muy bien, muy bien. Y ahora le vamos a poner... Ah, ¿cómo sabías? A ver. Somos adivinadores. Ah, ¿y cómo se llama esto tan rico? Vainilla. Vainilla. Muy bien, vamos a ponerle unas gotitas. Poquitita. 2. Muy bien. Ahí está. ¿Vos puedo revolver? Bueno, un poquito, ¿eh? A ver. Muy bien. Uli, ¿querés batir? Sí. A ver. Ahora la vamos a poner en la tortera, ¿eh? Sí. Vamos a traer esto acá. Vamos a ponerla en la tortera. Esto lo ponemos acá. Y lo llevamos ¿a dónde? Al horno. Muy bien. Torta al horno. Bien. Después tenemos que esperar un rato hasta que se cocine. Y mientras podríamos hacer algunas cosas. ¿Qué A ver, podemos hacer? ¿qué podríamos hacer? ¿A qué? A las qué? escondidas. A las escondidas. Yo cuento. Nosotros nos escondemos. Yo Nosotros nos cuento. escondemos. Nosotros, sí, ¿hasta cuánto? Hasta 10. Bueno, dale. 1, 2, 3, 4. Qué rico olor, abue. ¿Te gusta el olor? ¿Vos sabés que tu papá me contó que cuando era chiquito, a él también le encantaba este olor? ¿Quieren probarla? Sí. La hicimos juntos, así que seguro que salió exquisita. ¿Quién va a comer el primer bocadito? ¿Qué tal, Amanda, si le damos este pedacito primero a Uli? Y a vos, como sos más grande, te damos un pedacito más grande. ¿Te parece bien? Ven. A ver, prueben. Yo voy a comer un poquitito, así le dejamos a papi y a mami. ¿Qué tal está? ¿Rica? Bárbaro. La verdad que está riquísimo. Hoy vamos a viajar.